conflicto judicial de la semana pasada puso en evidencia un enfrentamiento, una discusión, una disputa entre los trabajadores y el Tribunal Superior de Justicia. Hoy tenemos la suerte en Justicia Legítima de contar con un integrante del TSJ para hablar de este tema y de muchos temas más que tienen que ver con la justicia de Córdoba. Lo presentamos con este tape recordando parte de la protesta de los judiciales de la semana pasada. Esto es un gran triunfo, pero no significa que hemos ganado toda la batalla. Comenzamos a recorrer un camino que no habíamos podido nunca en estos 5 años comenzar a recorrer. Y eso significa que estamos contentos, estamos exultantes, pero estamos atentos. Tenemos que estar siempre unidos con la fuerza que tuvimos hoy, ayer, anteayer y todas estas semanas en que estuvimos peleando. Volvemos al estado anterior que cuando comenzó el conflicto, por lo tanto nosotros no hacemos las medidas de fuerza y ellos no pueden efectuar ningún descuento de la Bueno, como decía Dante, nos acompaña el doctor Luis Robio, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Doctor, muchas gracias por participar del programa. Muchísimas gracias por la invitación, pero quiero hacer una crítica al justicia en riesgo. Creo que estamos equivocando los conceptos. En primer lugar, hay que entender que la sociedad democrática es una sociedad de conflictos. Si no asumimos esto, nosotros no somos democráticos, porque comparando, una sociedad ordenada es como la paz de los cementerios, donde todo está ordenado pero no hay vida. O sea, la sociedad democrática es una sociedad de conflictos. Y el título no está en riesgo la justicia, son los conflictos propios de la sociedad democrática. Y a esos conflictos hay que encontrar solución de la forma más justa posible, porque la única forma no está en Córdoba de ninguna manera estuvo en riesgo, pero si ponemos la historia de la justicia de Córdoba, ha habido miles de medidas de fuerza en las distintas etapas de su existencia. Si tomamos a partir de la Constitución del año 25, donde se crea el Poder Judicial como tal y el Tribunal Superior de Justicia como tal, con la estructura que hoy tiene, con muchas modificaciones, siempre hubo paros, siempre hubo huelgas, es porque esto es la sociedad lo que ¿Y esta vez tiene. ¿Qué lo llevó a ustedes a aceptar una mediación del Ministerio de Trabajo? La situación había sido más grave que en otras ocasiones. No, ha habido momentos de mucha conflictividad y siempre hay que tratar de encontrar conflictos. Vea, en el año 1998 yo ingresé al Tribunal Superior con la mayoría de los actuales miembros. En ese momento recuerdo que habíamos observado una gran diferencia salarial, estoy hablando del año 1998, que había una gran diferencia salarial entre los que más ganábamos y los que menos ganábamos. Con otra conducción gremial, acordamos que paulatinamente esa brecha, que se la doy en números, y desafío a cualquiera porque tengo los recibos de sueldo que yo tenía y el recibo de sueldo de un meritorio que recién ingresaba. Yo ganaba en ese momento 6.500 pesos y un meritorio ganaba 350 pesos. Si quieren, lo pueden sacar en dólares si quieren. Había 20 veces era la diferencia. La media internacional entre el que más gana y el que menos gana son pautas del salario decente
que lo fija la Organización Internacional del Trabajo y que también lo aplican generalmente los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. La media entre el que más gana en un sector y el que menos gana, lo razonable es 10 veces, que pueden ir con variaciones. Algunas veces está en 7, en 8, en 9, puede llegar a 11 o 12. En el año 2005 logramos establecer que la porcentualidad en los hechos de la escala salarial, el miembro del Tribunal Superior ganaba solamente 10 veces más que el meritorio. De 20 en 7 años habíamos achicado la brecha. ¿A qué se refiere en los hechos? En los hechos es que... ¿De bolsillo? De bolsillo, yo le dije 6.700, 350. 6.500, perdón, 750. Hoy, un meritorio que recién ingresa sin antigüedad gana 10 veces menos que yo. Cuando ingresé, ganaba 20 veces menos que yo. Esa es la brecha, y permítame. Y tratamos eso a través de los años, lo hemos mantenido a rajatabla, con variantes. En situaciones especiales podía estar la brecha en 12, que tratábamos de corregir en el menor tiempo posible, y así lo hicimos. Esta es la foto de hoy. Está bien. Ahora, el sistema porcentual, que yo no me opongo, le puedo contar anécdotas. Por ejemplo, yo trabajaba en el Poder Judicial en el año 1971. En ese año trabajaba en un juzgado de primera de paz letrado. En ese año se estaba luchando por la porcentualidad, por una ley porcentual. Y recuerdo que hicimos una asamblea, vino el ejército, rodeó el palacio, nos detuvo, nos trasladaron al tercer cuerpo de ejército, recuerdo, y a los 4 meses el entonces presidente, general Lanusse, sanciona la ley de porcentualidad. La diferencia estaba sustancial, lo mismo que la ley de porcentualidad que se sanciona por primera vez en el año 1964 por el doctor Ilía, siendo presidente el doctor Ilía, que se deroga con la llamada Revolución Argentina en el año 66, esa porcentualidad que regía para todo el ámbito de la República, porque estaba el presidente de la Nación, claro, el vicepresidente, los legisladores, las autoridades de las Fuerzas Armadas, todos tenían esa porcentualidad. Pero tenía una característica esencial: se financiaba con la coparticipación federal, de manera tal que esos sueldos fijados en el orden nacional y que abarcaban a todos estaban atados a esa Pero déjeme hacer esa pregunta, porque no lo dejo, porque si no me va a confundir usted. Bueno, pero es interesante que vayamos al conflicto actual, porque en noviembre del año pasado, cuando ustedes equiparan sus sueldos con los de la justicia federal, allí sí se empieza a producir una diferencia con la de los empleados mundiales. No puede haber, no es así, porque se compensa en la porcentualidad en los hechos. Se había detenido y había crecido el piso, el techo soy yo, el piso del meritorio. Sí. O sea, cada vez que usted le aumentaron el sueldo, a los trabajadores también ¿quiere que le diga? No, señor, y le voy a explicar. El sueldo de los miembros del Tribunal Superior de Justicia tuvo un aumento del 5% en enero, que era un desfasaje de aumentos del año anterior. Y en marzo tuvimos un aumento del 10%. Saqué número, es el 15%, si no me equivoco. Los empleados del Poder Judicial tuvieron el 14% de aumento, ya le voy a explicar una diferencia, el 14% de aumento
en febrero, sobre el sueldo percibido en enero. En el mes de agosto percibieron el 6%, han percibido el 20%. Y en el mes de octubre perciben el 6% más, que hace un total del 26%. Pero tiene que no es el 26%, es un poco menos porque no es acumulativo. Está bien. Y el nuestro sí fue acumulativo. Pero, y esto es lo importante, pero usted gana 10 veces más. Sí, yo gano 10 veces más. Digo, no es lo mismo. Yo tengo 71 años y el meritorio normalmente tiene 22 años. Pero con una ventaja. Con una ventaja. Y ahí tienen la carrera judicial. Vea, le pongo un ejemplo. No voy a dar nombres, pero me toca muy de cerca. Una persona por concurso ingresó muy conocida, por concurso ingresó al Poder Judicial en el año 2000. Esa diferencia que yo le hice recién se mantenía. Pero la carrera judicial, que a veces no es más rápida que lo deseable, esa misma persona hoy tiene el cargo de prosecretaria. Y yo gano 3 veces más. Cuando ella ingresó, ganaba 20 veces menos. Hoy gana 3 veces menos. Lo invitamos a escuchar. Entonces, eso es contundente. Lo invitamos a y lo escuchar hago más todavía. Entonces, el problema porcentual, discúlpenme que... está bien. El problema porcentual en los hechos se da. Y si hay necesaria una ley racional de porcentualidad, no hay inconveniente. Se lo dije que siendo empleado también peleé por la ley porcentual. El tema, y en esto vamos a la justicia en riesgo, por eso creo que la justicia no está en riesgo, porque la sociedad democrática posibilita este progreso social. Sin conflictos no hay progreso. En eso estamos de acuerdo. Entonces, todo hay que tratar de encontrar una solución. Y en este ámbito de que hemos posibilitado, trataremos de discutir en la medida que, y hasta aquí llego, porque me parece que estando en un ámbito de discusión, cualquier opinión que yo pudiera efectuar puede afectar las negociaciones. Bien. Entonces debo ser en este aspecto prudente pero contundente. La justicia no está en riesgo. Doctor, punto uno. sí. Punto uno. Segundo lugar. A ver, va a ser un me ponen ahí la justicia en riesgo. ¿Qué quiere que haga? Bueno, ahora pero yo vine para dialogar. Y así estamos haciendo. Nosotros no quiero monopolizar. Bueno, está bien. Hay muchas cosas que preguntarle. Sí, pregúntenos. Si a usted le parece, dejamos de lado el conflicto. Sí, una sola cosa me queda. No, es decir, en el marco de... A ver, insisto en esto porque es esencial y quiero que me entiendan y que lo entiendan todos, la ciudadanía y los mismos empleados. Son empleados sin paritaria los empleados del Poder Judicial. El tema que solucione el problema de paritarias, ¿lo soluciona estatutos o porcentualidad? O una cosa o la otra, porque si no estamos en otro margen. Está bien, entonces, pero con porcentualidad ellos aceptan que es otra categoría, pero estuvieron 4 años sin poder discutir paritarias, ellos iban y se enteraban del aumento que le iban a recibir. Pero nunca se rompió, nunca se rompió la porcentualidad en los hechos. ¿Y cómo se lleva este conflicto entonces? Hay que ¿Por qué los trabajadores protestan? Porque es cierto que el conflicto mejora. Porque en toda sociedad democrática pero tendrán sus los razones. Pero si nadie discute las razones. Y bueno, si ustedes dicen que no le corresponde el aumento es porque le discute la razón. No me cambie. ¿Quién ha dicho que no le corresponde el aumento? Vimos nosotros allí uno de los tapes donde usted decía en Radio Universidad que no cree que se haya desfasado la cuestión. Que no se ha desfasado, se lo vuelvo a repetir, pero por los desafío a ustedes. En el próximo programa yo traigo los recibos, ustedes los muestran a la sociedad. Y lo vemos si se ha desfasado. Sacamos la foto hoy. Y se va a dar cuenta que usted está diciendo que no le corresponde el aumento. No estoy diciendo que no le corresponde el aumento. Lo que estoy diciendo es que esa escala salarial se ha mantenido. No es cierto que los magistrados
han crecido en sus remuneraciones y los empleados se ha achicado. Porque no es cierto. Bueno, pero mostremos los hechos. Lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar. Luis, no quiero desaprovechar su presencia aquí. No, yo estoy a disposición. Bueno, vamos a tratar de terminar este bloque y vamos a tratar de agregar un poco más de tiempo en un bloque siguiente. Déjeme preguntar a mí porque quiero sacarlo de tema. Me quiere sacar del tema. De acá no vamos a crecer más porque estamos... No, está bien. Pero me parece muy interesante lo que usted plantea del conflicto como parte de esta sociedad y como parte de la necesidad para que una sociedad crezca. ¿Cómo ha vivido usted en los últimos tiempos esto que pasa en la Argentina, que la justicia esté en boca de todos y que parece que algunos jueces o algunas instancias judiciales están queriendo gobernar? Me refiero a la discusión por la ley de medios, que está en discusión, y la Corte Suprema, aunque la aprobaron los legisladores, la pone en duda y parece estar queriendo legislar más que decir si es constitucional o no. Pero usted me pone en un tema que es apasionante. Bueno, entremos en ese tema. Yo le diría que siempre se sostuvo que una sociedad democrática y republicana tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La reforma constitucional del año 1994, no voy a usar calificativos, úselos. No, es decir, y que diría que fue el jolgorio de las vanidades y veleidades. Perdió el Estado su carácter democrático en cuanto a la existencia de la voluntad popular. A través de las vías de amparo se trastocó y se empezó a juzgar. Esto es una opinión personal, no es la opinión de los juristas y no es la opinión de otros miembros del Poder Judicial. Y se empezó a judicializar la actividad política. Entonces no tenemos cuáles son actos políticos no judiciables, y está en una confusión. Entonces se judicializó la política, pero es más grave todavía. Se judicializó la vida social. Lo único que falta es que a través de una vía de amparo, un hincha de Belgrano pretenda anular el gol de que válido por parte de Vélez. Bueno, ya que usted me lo... esto aclaro que ¿y cómo soy lo resolvemos? hincha de Talleres. Pero y esto hay que encontrar un equilibrio sobre la actividad judicial. A lo mejor me estoy extendiendo. No, es que vamos a hacer más largo el programa a partir de esto que estamos hablando. Usted hable tranquilo. Doctor, una cosa más. ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Tienen que pagar ganancias? Y si... ojalá pudiéramos pagar ganancias, pero eso no es un problema de la voluntad de los jueces. En la reforma constitucional ya existía antes el tema de la intangibilidad salarial de los magistrados. Pero usted sabe que eso también irrita a cualquier trabajador, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo. Vea, usted podrá acordar o no, este problema se planteó ya en los Estados Unidos, donde si se debían los jueces pagar ganancias o no. Los norteamericanos, que en algunos casos son mucho más prácticos, dijeron los jueces deben pagar ganancias. Y como estamos desfasados, a partir de ahora equilibramos los ingresos y los jueces van a pagar ganancias. Esa fue la solución de los norteamericanos. Y acá, pero acá hubo un lobby de alguna asociación yo no me hago jueces cargo, para que eso no ocurra. No me hago cargo de ese lobby. Si usted me pregunta en forma tajante si debo pagar impuestos a las ganancias, los jueces, como cualquier otro ciudadano, debe pagar impuestos a las ganancias. Entremos a otros aspectos a considerar, que no es eludir la pregunta. Y es el siguiente. ¿Cómo garantizamos a su vez la situación de
cuando permanece estático, los mínimos no es imponible, y no voy a entrar, porque es también más profundo, opinar sobre si el trabajo es ganancia o no. Esa es otra discusión. Yo creo que los mayores sueldos deben pagar y debe haber un mínimo no imponible porque es un trabajador, pero esto es un problema también de política del Estado, política impositiva, hacer mucho más fácil la carga tributaria, pero también tiene que tener el Estado, a través de un régimen impositivo justo, la capacidad para solucionar o asistir a los que menos tienen. Te propongo, Miguel, que hagamos un corte y seguimos con Rubio perfecto, en el siguiente. Así Justicia Legítima sigue hablando con un integrante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Ya volvemos. Seguimos en Justicia Legítima con Luis Rubio. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Últimamente se ha hablado mucho de jueces independientes, de la política lejos de la justicia. ¿Existe el juez independiente de la política? Y depende, todo juez tiene su ideología, su concepción de la vida, del hombre, de la mujer y del mundo. Lo que uno tiene que hacer siempre es ser esclavo de la ley. Y si la ley no nos gusta, mejor no seamos jueces. Y si se plantea la inconstitucionalidad de la norma, el juez debe usarla como última razón. Porque si no usamos como última razón, perdemos la noción de la independencia de los jueces y la noción de la justicia. Yo, si ustedes me preguntan, creo que los jueces en la provincia de Córdoba son independientes. Y además es una actitud de... Perdón. Apaga. Lo apagué, ¿Sí? lo había apagado, no sé qué pasa. Doctor, ahora, uno tiene la sensación de que cuando tiene que ver con situaciones donde hay en el medio personas de actividad política, la justicia tiene otro trato. ¿A usted le ha tocado en alguna causa donde después tuvo que decidir sobre funcionarios políticos cercanos, conocidos o amigos? ¿Comparte alguna cosa con ellas? Si he tenido que juzgar a funcionarios amigos, me he excusado de intervenir. Pero Córdoba ha dado una excelente ejemplo de que los casos se investigan y se investigan muchísimos. Hay temas económicos importantes que sean independientemente de si son funcionarios públicos o no. Pero hay ejemplos, en algunos casos no quiero hacer mención de temas específicos, pero se han investigado a fondo, por ejemplo, la causa del registro, entre otras, donde una causa donde hay personas importantes de la sociedad y económicamente poderosas que están siendo juzgados. Recién hablábamos de cómo llegan los funcionarios judiciales a formar parte de la justicia, cómo llegan los jueces a ser jueces y cuánto tiene que ver las relaciones que tejieron antes. ¿Usted cree...? En este momento, si usted vamos a hablar de la provincia de Córdoba, vea... Se entra por concurso. Se ingresa a la carrera judicial por concurso. Y ese es el mayor orgullo que tiene el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Y ojalá pudiéramos profundizar aún más los concursos, pero no solamente es el concurso para ingresar. Si usted es empleado del Poder Judicial y reúne las condiciones legales para ser prosecretario, que es el primer escalón o paso de funcionario, tiene que rendir concurso. Y si usted quiere ser secretario, tiene que rendir concurso. Y si usted quiere ser juez, también tiene que rendir. Tiene en el Consejo de la Magistratura, que creo que es
En esto, déjeme... En algún momento en el año 2000 se declaró una emergencia judicial. 6 meses. Sí, se nombraron fiscales. 6 meses, bueno. De lo ahí, nombró el gobernador. yo no intervine en la comisión. Se eliminó el Consejo de la Magistratura. 6 meses me está eludiendo 15 años. Bueno, está bien. Bueno, pero hay funcionarios nombrados ahí. Deben quedar 4 o 5. Algunos fueron a juicio encontrados por cobrar coimas. Sí, y ojalá todas las cosas hay que corregirlas. Todos. Pero yo puedo afirmar que razonablemente la justicia de Córdoba es independiente y no es corrupta. Y le voy a decir más. Hoy el 75% de los jueces, camaristas, asesores letrados y fiscales, o sea, todos los funcionarios judiciales que se desempeñan actualmente, el 75% de ellos han sido designados a través de los órdenes de mérito que elabora el Consejo de la Magistratura. Y más allá de los aciertos o errores, si yo hago balance, puede haber habido errores que no se captan, pero puedo decir con orgullo, y ustedes son muy jóvenes, pero de cualquier manera no han escuchado ruidos en el Consejo, afortunadamente, donde hay que corregir errores, pero habrá que corregir errores. Doctor, le tenemos que agradecer la presencia, ha sido un jugoso diálogo el que mantuvimos con usted y bueno, yo lamento no haber podido, a lo mejor me he excedido en... No, pero fue un gusto y lo comprometemos que vuelva aquí a este espacio. Bueno, con todo gusto. Nosotros nos vamos a una pausa y luego volvemos con las redes sociales ya el cierre de Justicia Legítima.